China. Tierra legendaria, siempre rodeada de una suerte de misticismo y por supuesto cuna de muchos estilos de artes marciales y conocidos artistas marciales. Esto ha catapultado años la imaginación y el gusto de la gente. Nombres como Kung Fu estilo Shaolin, el Hunwar y el Wing Chun, popularizado por las películas de Ip Man, o si seguimos con el cine de hostias, Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li y algún otro más por ahí han contribuido a este gusto. Pero si hablamos de las MMA, China en la escena mundial parecía solo producir luchadores de preliminares, pues los peleadores del gigante asiático parecían quedarse cortos en su camino hacia la cima. Todo hasta que llegó la protagonista de nuestro vídeo de hoy. Con una medicina que siempre suele funcionar. Pum pum, pum pum, pum pum. Por ello, porque puedo y porque no os lo esperabais, hoy vamos a hablar de Zhang Weili. Nace el 13 de agosto de 1989 en Handan, una ciudad de la provincia de Hebei, en China. Nuestra prota llega al mundo en el año de la serpiente según el calendario chino. ¿Es esto relevante para la historia? ¡No! Pero es un dato que probablemente no conocías. De nada. Como imaginaréis, al nacer en China, la infancia de Weili fue idílica, disfrutando de todas las maravillosas ventajas del comunismo. ¡No! De hecho, su padre, como muchos en Handan, trabajaba en una mina y su madre se dedicaba a las labores del hogar. Otro dato curioso es que Weili es la segunda hija y nació bajo la ley de un solo niño. Por lo que, aunque no hemos conseguido pruebas, es probable que sus padres de alguna forma hayan pagado la osadía de ir contra el Estado, ya fuese una multa elevada o la negativa a servicios proporcionados por el Estado, que era la práctica común. Bueno, ahora que lo pienso, tenemos un par de historias por el inicio del canal de el Mad Dog. No recuerdo exactamente cómo se llama, pero tiene una historia interesantísima a la que lo más probable es que le hagamos un remake. Mientras tanto, podéis ir a ver los vídeos viejos que hay. A este hombre, el gobierno de China se la puso bien difícil después de luchar contra algunos falsos maestros de pseudo kung fu místico o mágico. Independientemente de todo esto, nuestra prota, al igual que muchos niños chinos, empezó a entrenar artes marciales a una temprana edad, específicamente a los 6 años, y lo haría entrenando kung fu estilo Shaolin, nada más chino que esto. Llegó al Shaolin porque desde pequeña se enganchó con el cine de hostias, en su caso con las películas de kung fu chinas. Aparte, en la escuela se desempeñó bien en otros deportes como el fútbol, el atletismo y por supuesto, como asiática que se respete, el tenis de mesa. ¡Estupendo! En vista de que eso de darle hostias a otras personas le gustaba más y se le daba de puta madre, sus padres la mandaron a los 12 años a un instituto de educación especializado en artes marciales. ¡No te lo puedo creer! Sí, en China hay de esos. Y creo que en Japón también. No lo he investigado todavía. Lo que sí os puedo decir es que me duele no haber tenido esta oportunidad de pequeño. Mientras estuvo en el instituto, ganó en múltiples ocasiones los torneos más importantes de Sanda de la provincia de Hebei y fue reclutada para el equipo de otra provincia llamada Jiangsu. A todas luces, el futuro en Sanda para Weili parecía brillante, pero la vida decidió darle una patada en los ovarios, pues se lesionó la espalda entrenando y tuvo que dejar el deporte. ¡No! Ahora era una adolescente que, aparte de sus estudios de secundaria y de artes marciales, no tenía más herramientas. Aún así, decide irse a Beijing a buscarse la vida. Allí tendría más trabajos que el calvo de Brazzers, cajera de supermercado, ayudante de jardín de niños, recepcionista, asistente, guardia de seguridad e instructora de fitness en un gimnasio. Boy. Siendo este último empleo el que la pondría en contacto con la esfera de las MMA chinas. Resulta que en este gimnasio daban clases de jiu-jitsu brasileño, nada más chino que eso, y nuestra prota empezó a practicarlo. Pues puedes alejar al artista marcial de las artes marciales, pero no vas a poder quitar las artes marciales del artista marcial. Amén, hermano. Aquí conocería algunos nombres y personajes de la escena china, pero con el tiempo dejaría ese trabajo y pasaría de nuevo a estar tras un mostrador en una recepción de otro gimnasio. Allí tendría la oportunidad, en el 2012, de conocer a uno de los luchadores que había llegado a admirar en suelo chino, el pionero Hu Haotian. Después de conocerla y de saber sobre sus éxitos en Sanda, que a grandes rasgos el Sanda sería un deporte como el kickboxing pero con derribos. Uy, sí, claro. La invita a entrenar en el gimnasio Black Tiger Fight Club. Allí empezó a mostrar sus habilidades en combate y el entrenador jefe del mismo, llamado Kai Shueyun, se dio cuenta de que con algo de entrenamiento podría ser una buena luchadora de MMA. Y a esta no le desagradó la idea, pues uno de sus actores favoritos, Donnie Yen, había hecho la extraordinaria pieza del cine de hostias llamada Flashpoint, donde en las escenas de pelea se muestran técnicas de MMA.
Nice. Y el estilo le había gustado, y ahora podía aprenderlo. No iba a dejar pasar la oportunidad. La cosa es que mientras entrenaba, pudo ver pelear a Ronda Rousey enfrentándose a Liz Carmouche. She's got the clinch now. She's got one underhook. And she's on top. Carmouche is on her back though, Mike. Carmouche has an over-under. Carmouche has the back. Face is getting twisted sideways. Carmouche trying to shock the world. Carmouche has got a good shot here, Mike. Rousey trying to shed. She does. Defending herself very well from here. Using her legs to tie up the legs of Rousey. Y ver cómo estas mujeres tenían un éxito en un deporte dominado por hombres, incluso en China, le hizo dejar todo y dedicarse de lleno a las MMA, que ya era su pasión. Lo que nos lleva a hablar de su carrera profesional. El 9 de noviembre del 2013 hace su debut profesional en un evento llamado, de forma muy original, Liga de MMA China. Sutil. Y a pesar de todo el background en Sanda y demás artes marciales, Wei, en su debut, cayó derrotada por decisión unánime frente a una tal Bo Meng después de 2 asaltos de acción. Sí, solo 2, yo qué sé, sí lo hicieron, ¿vale? China. Pero ya sabéis, no hay mejor motivador que la derrota. Y tras perder en su debut, no conocería la derrota por años. Así que, después de este tropiezo, despacha a Xu Xiaowu y a Huang Mei, a la primera por un armbar y a la segunda por un mataleón, ambas en el primer asalto. El 19 de diciembre del 2015, en la promotora Kunlun Fight, se enfrenta a la francesa Samantha Jean François, a la cual después de unos intercambios logra derribar y procede a machacar con golpes, llevándose una victoria por KO técnico en el primer asalto, único punto y mi agradecimiento. Tras esta victoria viaja a Tailandia y despacha en el segundo asalto a la ucraniana llamada Svetlana Gotsik, por KO técnico a base de hostias. El 22 de mayo del 2016 en Corea del Sur se enfrenta a la rumana Alice Ardelin, a la que somete con otro mataleón. Volvería a China para enfrentarse a la belga Lilia Kazak, la cual supo oponer resistencia ante la china, pero en el segundo asalto, nuestra prota, sabiendo que la belga de seguro aprovechó su estancia para hacer algo de turismo, la manda a visitar un sitio que seguro no había conocido aún, una sala de hospital chino. Esto después de que Wei le diese una durísima patada en la cabeza, llevándose su primera victoria por KO. Tras esta, se da una vuelta por Japón para pelear contra Emi Fujino. La japonesa pone algo de resistencia en el primer asalto, pero Weili literalmente le partió la cara con sus golpes y codazos, y en vista de lo profuso de su sangrado, detienen la pelea, llevándose así otra victoria más. Y en ese punto, su récord estaba en 7 victorias, 1 derrota, pero pronto seguiría sumando victorias. El 24 de septiembre del 2016 se enfrenta a la brasileña Mayra Mazar, la cual no pudo hacer mucho, pues antes del final del primer asalto le matan unas neuronas con un mataleón. Posterior a esto despacharía a 3 rivales más, a la venezolana Carla Ramírez por KO con un golpe fulminante, a Verónica Greno, a la que le reajustó los órganos internos con unos buenos rodillazos al cuerpo para vencer por KO técnico, y luego le aplica la quiropráctica a la brasileña Nayara Emily con una guillotina para llevarse la victoria por sumisión. Ya con un récord de 11-1 le dan la oportunidad de medirse contra la campeona Simone Duarte, la cual no puede hacer mucho frente a una inspirada Zhang Weili que la muela a golpes y se asegura una victoria por KO técnico, reclamando así el título de peso paja del KLF. Pero no importa si estás en España, Estados Unidos o China, las reglas son las reglas. Y uno no es campeón o campeona hasta que defiende. Y para su primera defensa le toca enfrentarse a otra brasileña, Aline Sattelmeyer. Esta tuvo la oportunidad y los ovarios para resistir 3 asaltos contra nuestra prota, pero al final era bastante claro para los jueces quién había hecho más, y Weili se aseguró una victoria por decisión unánime. Tras esta defensa exitosa, vuelve a Corea del Sur con el fin de conquistar un nuevo título, esta vez el de la promotora Top FC. Allí se mide contra Ji Dam-seo, a quien muele con unos violentos golpes y codazos, conquistando así otro título más. Regresaría a China para defender su título de KLF 2 veces más, primero contra Marilia Santos, a quien le da unos buenos codazos ganando por KO técnico, y luego se despacharía a Bianca Sattelmeyer con una palanca de brazo. Y aquí tengo que hacer un inciso para contaros algo. Resulta que mientras el IQ Team buscaba información para ver si Bianca era hermana de Aline Sattelmeyer, rival de la que dijimos que os acordaseis del nombre, resulta que no son hermanas, ¿vale? Son esposas del mismo hombre. ¿Cómo? Ya que en Brasil la poligamia no tiene consecuencias. ¡Es la Disneylandia de los degenerados! Pudieron casarse con él sin problemas. Extremadamente patriarcal. No sé quién es el marido, pero se lleva un IQ punto.
Tras todas estas defensas y con un récord casi perfecto de 16-1, su calvidad, el mismérrimo Dana White, le hace la llamada, probablemente con traductor de por medio, pero la hace. Vato, está hablando en chino. Ay, yo creo que El 4 de agosto del 2018, en el UFC 227, hace su debut enfrentándose a Daniel Taylor y durante 3 asaltos, la China domina por completo a su rival, lo cual le aseguró una victoria por decisión unánime, haciendo un debut exitoso en UFC. ¡Bien hecho! Tras tremendo debut, nuestro calvo lleva a UFC a China. ¡Ja! ¡Capitalismo en tu cara, China! Específicamente en Beijing, y allí se mide contra Jessica Aguilar, quien cae presa del juego de suelo de nuestra prota y es sometida con un armbar en el primer asalto. El 2 de noviembre del 2019 se enfrentaría en el UFC 235 a Tecia Torres, y ambas mujeres se reparten hostias cargadas de violencia. Pero después de 3 asaltos donde la asiática se vio superior, los jueces le concedieron una victoria por decisión unánime. Esta victoria la puso como la próxima retadora al título de peso paja femenino que estaba en manos de la brasileña Jessica Andrade, que venía de conquistarlo tras desajustarle la columna a Rose Namajunas. Y sí, yo sé que me habéis pedido a la rapada, pero calma, recordad que el Icuverso trabaja de formas misteriosamente violentas. Sigo. La cosa con Weili es que a pesar de su récord y de que no conoce la derrota dentro de UFC, muchos se preguntaban si de verdad tendría lo necesario o si sería como otras muchas cosas fabricadas en China que se rompería después de unos cuantos usos. Pues para esas dudas Weili tenía una respuesta, y en menos de un minuto del primer asalto masacró con codos y rodillazos cargados de extremísima violencia a Jessica Andrade, arrebatándole el título, llevándose el premio de actuación de la noche y convirtiéndose en la primera persona china que conquistaba un cinturón de UFC. Un hito para las artes marciales mixtas, no solo chinas, sino en general. Obviamente su victoria fue celebrada en el gigante asiático como un logro nacional. Sabiendo la verdad universal, Zhang Weili debe defender su título y UFC la programa para enfrentarse con nada más y nada menos que con la ex campeona Joanna Jędrzejczyk contra Joanna. Y este par de mujeres no dudaron en reventarse a hostias. Days at kickboxing fight. Yeah, but it was a beautiful look. Weili's, in my eyes, it looks like she's coming. Yeah, she ate that looking. Los golpes iban y venían, y la verdad es que a pesar de que Weili le dejó la cabeza a Joanna como megamente, no estaba fácil puntuar el combate. Sin embargo, a ojos de los jueces, la asiática hizo lo suficiente para llevarse una decisión dividida, defendiendo su título con éxito, llevándose a la larga el premio de pelea del año y siendo considerada la mejor pelea de las MMA de la historia. MMA femeninas. Y todo esto después de pasar por todos los problemas de tener que cambiar de campamento, problemas de vida y cuarentena gracias al COVID. ¿Por culpa de un chino que se comió un murciélago? Aunque bueno, Joanna dejó un pedazo de su alma en esa pelea. Y si queréis saber por qué, id a ver su vídeo documental, que por supuesto ya está en el Icuverso. Shut up. Nuestra prota acababa de vencer a la que muchos veían como una, o quizá la más grande amenaza de la división. ¿Quién podría ponerle freno a esta China? Pues la encargada de esto sería nuestra rapada favorita con Daddy Issues, Rose Namajunas. El 24 de abril del 2021 en el UFC 261, ambas mujeres se enfrentan y esto se esperaba como una guerra, pero en realidad no hubo tal batalla, pues Rose le aplicó la de Crocop con una patada a la cabeza y posteriormente súper necesarios para acabar con el combate, arrebatándole a Zhang el título y regalándole en el proceso su primera derrota en UFC y su primera derrota que rompía de facto el invicto que arrastraba tras su derrota en su debut. Eso tuvo que doler. Rápidamente, UFC se pone manos a la obra y vuelve a programar otro combate entre las féminas, esta vez en el UFC 268. Y esta vez, la pelea sí fue una guerra de 5 asaltos. Oh, head kick. Slow down the movement. Oh. Right down by Zhang Weili.
Pero ojo de los jueces, la china se quedó corta y perdió por decisión dividida, agregando otra derrota a su palmarés, dejando su récord en 21-3 y dejando claro también que no había sido cosa de suerte. El 21 de junio del 2022, en Singapur, vuelve a chocar contra Joanna Jędrzejczyk, combate donde la polaca esperaba obtener su venganza, pero no fue así, pues en el segundo asalto y tras unos violentos intercambios, Weili le aplicó un spinning back fist que dejó noqueada a la polaca, demostrando también que su primera victoria no había sido cosa de suerte, llevándose el premio de actuación de la noche, agregando otra derrota a Joanna y dejando tremendo caos para la posteridad. Tras esa victoria, estaba de nuevo en el puesto de contendiente al título, que para ese momento estaba en manos de Carla Esparza. Se esperaba que estas mujeres tuviesen una batalla épica, pero Zhang no andaba de ánimos, así que tras el primer asalto, acabó rápidamente con esta aplicando un mataleón en el segundo, recuperando su título y llevándose el premio de actuación de la noche. Y tras esto se toma un descanso de 9 meses. Cuando vuelve, UFC le pone enfrente a la brasileña Amanda Lemos. Se suponía que debía ser una pelea, pero fue una paliza brutal. She's got more control. Just sensational. Wow. Nash just beating her up here. Que se extendió durante 5 largos y dolorosos asaltos para la brasileña. Tras la paliza, no solo Weili defendió su título, sino que marca el récord por mayor diferencial de golpes en una pelea de MMA en UFC, MMA femenina. Diferencial que quedó bien demostrado en la cara de Lemos. Tras esto pasa otros 8 meses fuera del octógono, pero vuelve para pelear contra Yan Xiaonan, otra peleadora china en la cartelera del UFC 300. Yan es una pegadora de potencia, que quiso sacar ventaja de ello, pero nuestra prota casi la somete al final del primer asalto. Y ojo, hago esta pausa para dejar claro que esta pelea debía haber terminado. Las reglas dicen que ella debía ponerse en pie sola y caminar a la esquina sola, y el hombre de la comisión atlética la ayudó a ponerse de pie, limpiándose el reglamento con el culo. ¡Maldita sea! ¡Estás mancillando este deporte! Sigo. Yan logra recuperarse y se pone manos a la obra conectando de a poco, por lo que Weili tiene que cambiar su estrategia, derribando y causando daño a ras de lona. Al final del quinto asalto, los jueces declararon vencedora a Zhang Weili por decisión unánime. Esto la deja con un récord de 25 victorias, 3 derrotas, 2 de las cuales, recordemos, dentro de UFC y en manos de la misma persona. Ubicándose a fecha de este vídeo en este puesto de victorias puras de MMA. Zhang está lejos de ser la primera representación china en UFC, pero sin duda es la representante más exitosa. De hecho, su éxito trajo como consecuencia la llegada de más talento chino a la empresa. Fuera del octógono es representante y embajadora de diversas marcas de maquillajes, principalmente chinas. También hay quienes creen que se trae algo con el hablador de mierda no tan fantástico, Colby Covington. Esto por algunos intercambios a través de redes sociales. Por cierto, ¿os acordáis del hermano que mencionamos al principio? Pues este dejó su trabajo como comerciante de oro para dedicarse de lleno a apoyar la carrera de MMA de su hermana. El apodo de Zhang es Magnum, como el arma, y como el helado. Y creo que ya en este punto es bastante obvio de por qué. Puede que para muchos no sea la campeona más relevante o importante de la categoría, pero sin duda ha dejado claro que en China no solo hay Kung Fu, sino que hay muchísimo talento y diamantes en bruto para las MMA. Talento que desde aquí vaticino que se irá expandiendo por el mundo y por las promotoras poco a poco. Gracias por estar ahí, gente. Se os quiere.